Bueno, muchas gracias, por supuesto, a La Maliciosa, a Traficantes de Sueños y Ecologistas en Acción. Gracias a las personas que habéis organizado este debate, en mi caso por la invitación a moderarlo, y sobre todo gracias al público que un viernes por la tarde pues, se desplaza, como además habéis hecho en gran cantidad, para seguir discutiendo de estas cuestiones que están marcando nuestro tiempo, ¿no? Nos han recordado, y lo pensábamos recordar, que mañana hay una manifestación en Atocha a las 12 por Palestina, una manifestación unitaria que se pretende y que va a ser masiva. Bueno, pues seguro que nos encontramos allí mañana. Y otra intención que tenía antes de comenzar el debate y de irnos a las cuestiones pues, que pueden ser más técnicas, cuestiones políticas, etc., era recordando que muchas veces en estos debates porque queremos aportar información, datos, ideas y sentires, a veces, no digo que vaya a pasar hoy, pues las víctimas de las guerras en el discurso pues acaban pasando a un segundo plano. Hablamos más de von der Leyen, de Netanyahu, de Putin o de Pedro Sánchez. Pues sí que quería comenzar con un momentito de silencio por las víctimas de las guerras. Yo sé que nos interpela mucho Palestina, por eso a las 12 vamos a marchar, pero también Sudán, también el Congo, Yemen, lo que está pasando en Ucrania, en parte de Rusia, etc. Entonces, Pakistán. Bueno, creo que os interpela, que nos interpela, si podemos tener este momento de silencio para luego dar rienda al debate y también pues saber que en todo momento van a estar presentes cuando hablemos de tanques, de dinero, etc. Si os parece, pues empezamos así. Muchas gracias. Bien, es importante, ¿no?, empezar pensando en las vidas que se pierden, en las cientos de miles de personas heridas, en las consecuencias de esto que estamos llamando el rearme, y lo estamos llamando así porque en primer lugar se lanzó así en el caso de Europa, ¿no? Otra de las cuestiones que nos traen hoy aquí es que es el Día de Europa. Habréis visto pues, algunas declaraciones institucionales, habréis visto pues, cómo se sigue desarrollando ese discurso de los valores, de la civilización, no tan distinto de discursos centenarios, ¿no?, sobre civilización y bárbaros, pero adaptados a nuestro tiempo, ¿no? Decía que ese plan, Rearm Europe, pues nació como tal el 4 de marzo de 2025, nació, como sabemos también, con una morterada de millones para darle mayor empaque. Salió de la boca de Ursula von der Leyen, pero sabemos que esto es un proceso muy largo, que no se corresponde únicamente con la presidencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sino, como digo, de un proceso
que tiene que ver con las tendencias que estábamos viendo en la Unión Europea en los últimos años, aceleradas, si queréis, por la nueva llegada o la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la segunda llegada, y el supuesto cambio de escenario que se planteaba para lo que pues, parece ser la cuestión central de Europe. Aquí lo vamos a problematizar, que es la guerra en Ucrania y la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Rearm Europe fue rápidamente matizado o bautizado o rebautizado por una cuestión de política comunicativa, ¿no? Se llamó Safe Europe, por la insistencia de algunos gobiernos en que los pueblos y las sociedades civiles no queríamos oír hablar de Rearm, y que esto, digamos, a efectos propagandísticos puede tener un sentido en unos territorios, pero en otros no. La cuestión es que el plan no cambia solo el nombre del plan, y es de lo que vamos a discutir hoy, de ese rearme y también, ¿por qué no?, de ese rebautizo y de la noción de seguridad que se asocia a este proceso de militarización, de industrialización o de reindustrialización en el sentido militar, y todas las cuestiones que vienen aparejadas con ese gran árbol en el bosque que es la situación de Ucrania, que sin embargo no deja de ser un árbol dentro de un complejo mundo en el que estamos hablando cuando hablamos de armas, de lucha por recursos naturales, de militarización en las fronteras y de un negocio armamentístico que en gran medida se toma como salida para la crisis del capitalismo en la que llevamos pues ya desde el 2008, no he hecho las cuentas, perdonadme. El plan, los 800.000 millones, como digo, no hay plan que no venga con una morterada, como decía, de dinero para justificar el propio plan. Está teniendo pues, diversos ecos o distintos ecos en los distintos países, ¿no?, en los distintos estados que componen la Unión Europea, ¿no? A nosotros lo que nos pilla más de cerca son los 10.000 que ha autorizado, anunció Pedro Sánchez el 22 de abril, como gasto extraordinario de defensa, a falta de presupuestos generales, para seguir, según sus palabras, la senda del 2% del Producto Interior Bruto en gasto de defensa, en gastos militares, al que también, según la propia retórica asociada, pues España se comprometió en el nombre de Gales de la OTAN, ¿no? Ya vamos también entrando, digamos, en la problematización de ese 2%, de ese dato, de si realmente estamos en la senda del 2% o como hemos publicado, como hablaremos en esta charla, ya estamos más en la senda del 3% que del 2%, ¿no? Como digo, esto es lo que más nos toca, pero también podemos seguir el rastro de Rearm Europe con las decisiones del nuevo canciller, o los anuncios del nuevo canciller de gasto extraordinario en Alemania, Friedrich Merz, con la idea de la inversión de 500.000 millones en un plan a 10 años para la revitalización industrial en el sentido de la industria armamentística, ¿no? Había en Financial Times, pondré la coletilla de nada sospechoso de ser un medio comunista, recogía una ironía de uno de los capitostes de la Unión Europea que decía Alemania ya no vende coches eléctricos, entonces ahora se va a poner a hacer tanques, ¿no? Bueno, pues eso
como digo, forma parte de ese contexto. Y en cuanto a Francia, pues otro espacio de referencia, si hablamos de Alemania y de Francia en el día de Europa, pues qué duda cabe que estamos hablando de su motor, de su corazón incluso, si es que lo tiene. Bueno, pues en el caso de Francia hablamos de un presupuesto que quiere llegar a 50.000 millones de aquí a 2025 y en el que, entre otras innovaciones, pues se ha propuesto una especie de crowdfunding a partir de 500 euros para individuales que quieran aportar a ese rearme con la cuestión rusa, ¿no? como principal pues atractivo propagandístico para pagar. Obviamente también se quiere involucrar a empresas que serán las empresas pues, que reciben los contratos y demás, ¿no? Ese contexto es en el que estamos, ¿no? En el que, como siempre, cuando empezamos a hablar de dinero, de industria, de objetivos, de recursos, de militarización, pues vamos perdiendo de vista, como decía, muchas veces las vidas humanas que cuesta. Incluso nosotros, al hacer el análisis, tenemos que pararnos y decir, vale, pero es que esto está ya causando muertes y va a causar muchísimas más muertes. Hemos hablado de Pakistán, hemos hablado de Sudán, del Congo, pero también tenemos que hablar del Mediterráneo, ¿no? Y de la muerte en las fronteras de este negocio, que, como sabemos, está organizado también en base a una idea fetichista de la tecnología y de los usos tecnológicos, que se va desarrollando en paralelo a todo, digamos, el plan económico, que muchas veces muy mal enmascarado, pues se asocia con estos valores, ¿no? Yo voy a terminar esta introducción aquí, simplemente comentaros cuál va a ser la organización del debate, de la manera que hemos pensado que puede hacerlo más rico. Vamos a intentar ceñirnos a una primera intervención de 5 minutos, preparada por las ponentes y los ponentes que aquí veis y que no necesitan presentación. Después voy a ir lanzando algunas preguntas seleccionadas en algunos casos por las lecturas que he hecho de sus textos, pero que pueden rebotar a lo largo de la mesa. Quiere decir, es una pregunta que será dirigida, pero que se puede contestar por otras personas para aportar matices, para discrepar también. Y bueno, cuando terminemos esas fases de preguntas, o si lo vemos conveniente por las cuestiones que vayan saliendo, pues también contamos con personas en fila cero que ya nos han comentado que les apetece intervenir, y vamos a intentar, por supuesto, también que intervenga el público. Voy a pedir que las intervenciones del público, como siempre, vamos a insistir en si se pueden exponer en forma de preguntas, pero como sabemos que a veces es difícil, o sabemos también que es interesante la reflexión, por mucha bueno, pues dudas que nos genere esto de tengo una intervención más que una reflexión más que una pregunta. Puede ser interesante la reflexión, pero sí que voy a pedir que se ciñan, en este caso, a 3 minutos esas reflexiones o preguntas del público, ¿vale? Entonces, es un esfuerzo de síntesis, pero yo creo que merece la pena, porque vamos a intentar pues, que en 1 hora y media, en un poquito más, si vemos que es rica la cosa y que no nos empezamos a sobrecalentar las cabezas, pues hayamos terminado. Como digo, no necesitan presentación, con lo cual voy a presentarlos muy ligeramente. Va a comenzar Tom, de Tom Kuchar, de quien parte en gran medida esta iniciativa, que ha estado muy pendiente de que esta mesa se pueda llevar a cabo. Yo a Tom le conozco de hace mucho tiempo, pero una de las cosas con las que, digamos, más en contacto hemos estado ha sido ya hace ya mucho tiempo con la cuestión de los acuerdos de libre comercio. Luego le preguntaré sobre ello.
Y me parece, más allá de hacer una presentación de sus militancias o de sus cargos, me parece que también es muy destacable porque siempre he considerado que es una de las personas que mejor conoce, digamos, el funcionamiento de la Unión Europea y la estructura de la Unión Europea, y por ahí es mi introducción. Él está en Ecologistas en Acción, pero sobre todo, bueno, pues es un militante madrileño de larga data, y como tal lo único que le voy a pedir es ese esfuerzo de síntesis. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir, y creo que una de las mejores formas, ¿no?, de juntarnos y pensar juntas cómo pensar alternativas y respuestas a esa situación que a veces genera tanta frustración y también desmovilización y desmoralización, pues creo que es alimentar, ¿no?, la reflexión crítica con esa Unión Europea, o la que también durante muchas décadas los movimientos sociales hemos planteado como Europa del capital y la guerra. Para introducir mis 4 minutos, he pensado en el eclipse que ha sufrido el nuevo canciller alemán Friedrich Merz esta semana, ¿no?, porque competir con la elección del nuevo Papa pues no ha sido fácil. Pero mi primera tesis es que en España o en Madrid o en general en la Unión Europea, una parte de la población sabe más sobre las medidas de la administración de Donald Trump que de lo que está ocurriendo en la Unión Europea. Porque si miramos a lo que representa este Friedrich Merz, los medios de comunicación, pero también incluso la socialdemocracia lo ha vendido como una apuesta por el futuro de más Europa, ¿no? La misma reflexión de las personas convocantes de esa concentración tan absurda del domingo sobre más Europa, ¿no? De la que por supuesto has ayudado, ¿no?, el Grupo Prisa y el País para promoverlo, pero se han movido de Sol, que era el lugar inicial de esa concentración, a Callao, para que el desastre no sea tan estrepitoso el domingo, ¿no? Friedrich Merz, más allá de haber sido, digamos, una figura clave de los conservadores alemanes, ha trabajado al mismo tiempo de ser diputado del Bundestag para el sector privado, ¿no? Entonces ni siquiera necesitaba puertas giratorias, aunque empezó en el sector químico, pero simplemente el hecho de que ha sido durante años y ha cobrado grandes cantidades de dinero de estos sectores privados, como BASF, la mayor empresa química de la Unión Europea, ¿no?, y también responsable por los crímenes del nazismo, eso nunca se debe olvidar, o BlackRock, ¿no?, ha sido durante más de 10 años, digamos, en la Junta de Administración de BlackRock Alemania, pero también ha estado en muchísimos otros sitios de la industria del sector privado, ¿no? Y eso es exactamente el proyecto Merz, derechizar, si se puede todavía más, la CDU en Alemania, y con un anuncio el primer día, ¿no?, de cerrar las fronteras a los solicitantes de asilo, que es una clara violación de la Convención de Ginebra, pues no hay una respuesta igual en Europa que a la que hubo a las primeras redadas y detenciones de personas migrantes en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay como una doble barra de medir, y yo creo que refleja bastante bien que no necesitan los Estados miembros de la Unión Europea ser gobernados por la extrema derecha de haber asumido, integrado y absolutamente aplicado los programas de la extrema derecha. Y ahí no solo es la situación de guerra en las fronteras, ¿no?, que fue una respuesta en realidad de proteccionismo durante décadas de la Unión Europea a toda la violencia y las guerras económicas, por la deuda, por la destrucción de la agricultura, también por la destrucción de los tejidos industriales, por los ajustes estructurales impuestos por las diferentes instituciones financieras internacionales, por la economía europea misma, y también por las diferentes lógicas
de mal llamado libre comercio en el sur global, ¿no? Frente a eso, hubo proteccionismo durante décadas frente a las personas inmigrantes, ¿no? Y en eso han sido totalmente de acuerdo, digamos, los partidos del extremo centro, socialdemócratas, incluso los verdes y, por supuesto, los partidos de derecha y extrema derecha, hacer la vida imposible a las personas inmigrantes, ¿no? Y eso, en el caso del nuevo canciller alemán, no genera la misma respuesta que en el caso de Trump en Estados Unidos, ¿no? La segunda cuestión que yo quiero plantear como para el debate es que para entender la crisis de la vivienda, pero también para entender lo que ha pasado de las últimas crisis financieras en los últimos 20 años, pero también en la reconfiguración, que fue en realidad una de las ideas por qué queríamos organizar ese debate, que hay un montón de cambios... Eso sí de molesto, Tom. Sigue, un minutito. Que ha habido un montón de cambios estructurales en las políticas económicas que nunca han parado de priorizar el capital transnacional, ¿no? Entonces, el segundo punto que quería plantear es, para entender realmente la crisis de la vivienda, pero también la propuesta del rearme, las confrontaciones interimperiales, yo creo que hay que volver a entender lo que pasó en los años 80 y 90 en la Unión Europea. Eso fue el origen de todos los males, no el último informe, digamos, de rearme o la estrategia de Ursula von der Leyen, sino es una cuestión estructural. Y ahí la socialdemocracia, los liberales y los conservadores, hasta los más de la derecha, tomaron una decisión ideológica. Y esa decisión ideológica, que se llamó Acta Única, luego se llamó Tratado de Maastricht, luego Tratado de Ámsterdam, hasta la fracasada Constitución Europea, el Tratado de Lisboa, hasta nuestros días, todos los tratados tienen como objetivo de crear un Estado europeo competitivo. Eso era el objetivo, donde crear las mejores condiciones posibles para el capital transnacional poder operar y sobre todo ser competitivo con otros competidores, sea con China, sea con Estados Unidos. Y ahí es clave para entender lo que ha pasado en estos, digamos, 40 años, que fue un compromiso entre estados, pero sobre todo entre las diferentes fuerzas políticas que nos han llevado a este desastre, ¿no? Y hacer una enmienda a la totalidad de eso, pues también se han asegurado que eso no sea posible, porque para eso se necesita unanimidad entre todos los estados miembros. Y ya vemos cómo el proyecto europeo gira cada vez más a una representatividad bastante curiosa, ¿no? Donde tenemos pues, representantes como el de Hungría, que difícilmente va a aceptar que haya un cambio de los tratados para que haya, digamos, un fin a la guerra a las personas inmigrantes en la frontera sur, ¿no? Bien, ¿te parece que como primera exposición, siendo lo molesto de la alarma, pero vamos a... Está muy bien. Voy a intentar ser un poquito más duro. Ruth Ferrero, la conocéis por los análisis finos que hace público, es profesora de ciencia política. No os quito más tiempo a la gente que tenéis que decir las cosas que tenemos que escuchar. Muy bien, pues bueno, suscribo lo que acaba de decir Tom, así que no voy a entrar ya en nada más de eso, y creo que es muy importante lo que ha mencionado y que es fundamental para entender el contexto en el que estamos, que esto no comienza ahora, esto es un contexto mucho más amplio en el cual estamos asistiendo a la construcción de un espacio cada vez más securitizado y en el cual se utilizan instrumentos de weaponización de absolutamente todo para generar miedo y ansiedad a nuestras sociedades. Esto... que no se oye. Esto, además, efectivamente comienza en los 80-90 y se agudiza de manera especial en los 2000, porque el objetivo último de todo esto es efectivamente crear un mercado único competitivo, controlado por los capitales económicos,
pero además de lo que se trata ahora es de defender ese mercado único. Y eso es en lo que estamos, ¿no? La defensa de ese mercado único. Y sobre ese eje, sobre lo que tenemos, en mi opinión, que comenzar el análisis de todo lo que está sucediendo y las medidas que se están adoptando en el marco de la Unión Europea. En mi opinión también, yo creo que el nombre de rearme original, ¿no? Era muy adecuado. Era muy adecuado porque efectivamente se trata de un rearme, no se trata de otra cosa, se trata de un rearme, de un incremento de los presupuestos en materia militar, de defensa en sentido amplio, pero en términos militares en sentido más específico. Y de eso va exactamente el plan que pone sobre la mesa la Comisión Europea. En estas circunstancias nos encontramos con que las normas económicas que nos habíamos dado, que se habían dado las élites políticas y económicas de la Unión Europea, que no fueron capaces de ser canceladas durante la crisis económica, sí que se avanza hacia eso con esta suspensión que propone Ursula von der Leyen de las reglas del Pacto de Estabilidad y de Crecimiento, ¿no? Este marco lo que plantea fundamentalmente es, no sé si conocéis bien cómo está estructurado, pero está como estructurado en dos patas fundamentales. Una es esa suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento solamente para las partidas en materia de defensa, unida a un instrumento específico que es el instrumento SAFE, que permite ofrecer préstamos a los Estados miembros para compra de armas de manera específica e industria de defensa, ¿no? El resto queda al albur de los Estados miembros, cómo alcanzan, digamos, ese gasto que propone la Unión Europea, por cierto, que no es algo que proponga la Unión Europea, sino que lo propone el marco OTAN, ¿no? Es el marco en el que estamos operando. De esta manera vemos de nuevo una subordinación de las decisiones políticas en el marco de la Unión Europea a las propuestas políticas del marco estratégico OTAN, en el cual el pivote dominante es Estados Unidos-Washington, ¿no? Este mecanismo SAFE, y esto me parece bien interesante, se tenía que haber activado para los países que quisieran optar a él el 30 de abril. Solamente 12 estados han querido activar ese instrumento SAFE. En España no ha sido uno de ellos por una sencilla razón, porque en cuanto se active ese instrumento hay que pasar por el Parlamento y debatir esto en el Congreso, porque este instrumento SAFE lo que te otorga son préstamos a pagar en el futuro. Y eso requiere, por supuesto, presupuestos generales del Estado y demás. Por tanto, lo que estamos viendo que está sucediendo en el marco español tiene que ver con apoyarse en el otro pivote, que es esa suspensión de las reglas del Pacto de Estabilidad, ¿no? Y es por eso que el Gobierno puede aprobar el incremento del gasto militar sin pasar por el Congreso. Luego nos tendríamos que hacer, yo por ser muy rápida y muy telegráfica, otra de las cuestiones que tenemos que plantearnos en relación con esta propuesta que ha sido asumida de manera crítica por toda la totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea es cuál es el objetivo último de ese incremento del gasto en materia de defensa. Y hay tres cuestiones que yo creo que son sobre las que tenemos que debatir en este tipo de foros, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo y cómo se va a incrementar ese gasto? El tema del objetivo, la narrativa dominante es que es para construir autonomía estratégica, pero en realidad lo que estamos viendo es que se quiere avanzar en un proceso de industrialización y modernización de la industria europea de una manera soterrada para rescatar al soldado alemán, ¿no? Es un mecanismo que se lanza precisamente para que esas industrias que están anticuadas y sin modernización en el tejido industrial alemán reciban fondos sin tope de gasto. Y eso es uno de los ejes y vértices. El segundo, que también se dice de manera implícita, pero no explícitamente, es que fundamentalmente este incremento del gasto va destinado a comprar armas a Estados Unidos, del cual somos absolutamente dependientes, porque un desarrollo de la industria europea, que entre comillas lo de europeo, porque son industrias nacionales en realidad,
en este momento, no va a poder ser ejecutivo y eficaz para los objetivos que ellos pretenden poner sobre la mesa hasta dentro de al menos 10 años, ¿no? siendo optimistas. Por tanto, se trata de incrementar efectivamente ese gasto a costa de comprar esas armas a Estados Unidos para mandárselas a Ucrania, ¿no? Esta es un poco la triangulación en la que estamos. La cuestión aquí es cómo se está construyendo desde el marco europeo, de las élites, esta propuesta. Y la propuesta es, señores y señoras, lo que necesitamos es avanzar en el proceso de integración político de la Unión Europea, y esto es una ventana de oportunidad para poder avanzar en esa dirección. Pero esto se encuentra con una cuestión, o nos encontramos con un límite que tiene que ver con cómo lo vamos a hacer, cómo se va a hacer, si realmente queremos hacerlo y sin que haya una reflexión profunda sobre cuál es la real naturaleza de la Unión Europea y hacia dónde quiere avanzar la Unión Europea. Siempre decimos que Europa se construye a través de las crisis, y yo replico a esa afirmación, que efectivamente la Europa real que tenemos se construye a través de las crisis, pero precisamente por eso no tenemos un plan de hacia dónde se quiere avanzar en Europa, porque estamos siendo absolutamente reactivos y nada proactivos. Por tanto, no hay nunca tiempo, ¿no? La acumulación de crisis en ese contexto de policrisis se nos acumulan, y nunca hay tiempo para la reflexión en profundidad y poner sobre la mesa propuestas que efectivamente puedan modificar el rumbo que ha adoptado este proceso europeo. Porque, entre otras razones, no hay tiempo material para poner sobre la mesa de qué forma, si efectivamente queremos avanzar en una Europa más integrada, en el cual pueda ser competitiva en términos con otras potencias imperiales. Nuestro hándicap es que no somos un Estado, no hay una creación de un demos europeo, no tenemos redes de solidaridad entre las distintas sociedades, no hay una esfera pública en la cual se puedan debatir estas cuestiones, siempre se hace en términos nacionales, y a partir de ahí ver si queremos hacerlo dentro de la OTAN, fuera de la OTAN, en qué condiciones de relación bilateral con la OTAN y en qué términos además se quiere concretar esto. Y para poner en marcha este plan, que no explica cuál es la razón por la que salen esos números, lo que se trata es de crear narrativas, y en eso es en lo que estamos, ¿no? Entonces, generar esos miedos, esas ansiedades sobre el marco de la narrativa de la amenaza rusa ante la desprotección a la que estamos expuestos en estos momentos por una supuesta salida de Estados Unidos del marco euroatlántico y de Europa, algo que no va a suceder, y ya lo voy adelantando, esto no va a pasar. De hecho, lo que nos están pidiendo, y termino, lo que nos está pidiendo Estados Unidos, y no solamente Trump, sino que vienen solicitándolo ya desde hace muchos años, de manera más sutil, si queréis, menos brusca, porque Trump tiene estas formas, pero lo que nos están pidiendo es esa compra de armas a Estados Unidos, que no se desarrolle una industria propia europea, y lo más importante, creo yo, y se materializó hace unos días en una visita que hizo Marco Rubio a Europa, la apuesta sobre el terreno de soldados. Y esto es lo que está pidiendo Estados Unidos, que compremos sus armas, pongamos los cuerpos y hagamos lo que queramos con eso, ¿no? Porque al fin y al cabo esto es lo que tenemos sobre la mesa. Muchas gracias. Te has pasado un poquito, pero bueno, lo entendemos perfectamente, porque el discurso te ha llevado a ello. No habrá represalias. Pedro, Ramiro, voy acortando cada vez más las presentaciones. Bueno, buenas tardes. Bueno, así para empezar, yo diría, por situar un poco los términos de lo que vamos a hablar hoy, que en realidad todo este plan de la Unión Europea no empieza, aunque parezca lo contrario, con la segunda presidencia de Donald Trump, ¿no? Igual es una idea que compartimos, pero creo que está bien remarcarla. Viene de más lejos y tiene que ver fundamentalmente con el declive del proyecto europeo. Es un poco yo creo, la clave básica del asunto, ¿no? Un proyecto europeo que está en declive por múltiples causas, por una crisis multidimensional, que está atrapado en una pelea por tensiones geopolíticas entre diferentes bloques que se disputan la hegemonía a nivel mundial, y en donde el proyecto europeo está en franca decadencia.
¿no? Ahora mismo. Entonces hay un intento de recuperar el papel de Europa en el mundo, ya digo un intento, no sé hasta dónde va a llegar de lejos, en base a una serie de elementos que diré a continuación, ¿no? 3 ideas con eso. La primera, este reposicionamiento geoestratégico de la Unión Europea viene sobre todo de hace 5 años, ¿no? Con la pandemia, con la interrupción de las cadenas de suministro, las cadenas globales de valor y digamos, el bloqueo de buena parte de las economías europeas, sobre todo de las economías más dependientes del turismo, del sur de Europa y demás, y en donde la propia Unión Europea se empieza a saltar ahí ya sus propios corsés de la década anterior, ¿no? De la austeridad. Empieza a hacer todo lo que es el plan de los fondos europeos, los fondos Next Generation y toda una inyección masiva, más amplia todavía que la que había tenido lugar en la década anterior, impulsada por Draghi desde el Banco Central Europeo, más fuerte todavía para rescatar el modelo económico, por decirlo rápido, rescatar a las grandes empresas a través de múltiples mecanismos estatales, básicamente, de creación de dinero a través de los estados. Eso en 2022, con la guerra de Ucrania, digamos que entra todavía más en crisis. Las costuras de la Unión Europea que habían saltado en 2020, pues no sé si se rompen, pero por lo menos sufren muchísimo con la invasión rusa de Ucrania en el año 2022 y los cortes de suministro, los cortes de gas, y digamos, el declive de toda la industria centroeuropea y demás, dependiente en buena medida del gas ruso, ¿no? Y lo que había sido el primer enfoque pospandémico de virar hacia un capitalismo verde y digital, o sea, un capitalismo muy basado en la transición energética y en la digitalización, en una adaptación del modelo empresarial a los nuevos negocios verdes y digitales, pero también una respuesta a los movimientos de justicia climática, muy potentes hasta 2019. Eso, con la guerra de Ucrania, ese capitalismo verde gira a un capitalismo que podríamos llamar verde oliva o verde militar, en donde sin dejar de apostar por los nichos de negocio verdes y digitales, trata de apostar también fuertemente por la reindustrialización, eso por lo menos está en las grandes estrategias de la Unión Europea, basada también en la militarización, ¿no? Se produce en el primer mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, 2019-2024, toda una ofensiva normativa que sienta las bases del capitalismo verde y digital, a través de múltiples reglamentos, planes, directrices. No os aburro con esto, el Reglamento Europeo de Materias Primas, la Estrategia Industrial de Defensa Europea, que es de 2024, que se promueve hace un año, en marzo de 2024, múltiples planes de expansión en América Latina, el programa Global Gateway, bueno, muchas estrategias para reposicionar a Europa en el mundo en base a 3 pilares: militarización, cierre de fronteras y extractivismo. No es nada que no sepamos, que no es característico del proyecto europeo desde sus inicios, pues un proyecto militarista, autoritario y extractivista y neocolonial, claro que sí, pero digamos que ahora esos 3 pilares se refuerzan con muchísima más fuerza ante la crisis tan fuerte que vive la Unión Europea, ¿no? Segunda idea, con la segunda presidencia de Trump, se vuelve a producir otra ofensiva normativa, ahora eso sí, mucho más volcada en la pata militar del asunto, ¿no? Mientras que ya se habían sentado las bases de las directrices del capitalismo verde y digital, hay que desarrollar toda esa normativa a nivel de reindustrialización militar, por así decirlo. Y hemos visto en semanas, casi cada semana había un plan nuevo, una estrategia nueva, el plan de rearme, que le duró lo de rearme 15 días, porque le cambiaron el nombre rápidamente y ahora se llama Preparación 2030, entre otras cosas por la influencia del gobierno español, que nunca ha hablado de rearme, claro, porque no le interesa. Hemos visto que ha habido el paquete ómnibus que ha dejado las tímidas medidas ambientales que se habían podido hacer en el periodo anterior en un cajón. El Clean Industrial Deal, o sea, un nuevo plan de industria limpia para revitalizar la industria europea, planes de apoyo al automóvil, el libro blanco de la defensa. Estamos viendo mecanismos de financiación y cumbres aceleradas en Londres, en París, en Bruselas. Todo el rato está viendo como, digamos, un intento de poner en marcha aceleradamente esa ofensiva normativa para poner en marcha la pata militar del asunto, ¿no? Y tercera idea y última para esta primera intervención. Ahora estamos viendo, en estos momentos, la aplicación práctica de las directrices del periodo anterior,
O sea, todos los planes aprobados en el primer mandato de von der Leyen ahora se están concretando. ¿Cómo se están concretando? Pues, por ejemplo, con los proyectos estratégicos de minería de la Unión Europea, ¿no? Que se acaban de publicitar, digamos, 47 a nivel europeo, 11 de ellos en la península ibérica, 7 en el Estado español. La mayoría de los proyectos que tienen que ver con extracción de minerales para cumplir lo que dice el Reglamento Europeo de Materias Primas, que es que al menos el 10% de los minerales que se consumen en la Unión Europea provengan de dentro del territorio de la Unión, eso dice el reglamento. La mayoría de esos proyectos extractivos están en la periferia europea. En el centro de Europa hay sobre todo proyectos de reciclaje, sustitución y cambio de matriz energética productiva, ¿vale? Pero la mayoría de los proyectos extractivos están en las periferias europeas, particularmente en la península ibérica, en España y Portugal. Tiene mucho que ver con litio, cobre, wolframio, etc. Ahora estamos viendo, ya digo, en territorios concretos, con empresas concretas, con afectaciones concretas, conflictos ecosociales, los planes aprobados en el periodo anterior. Y al mismo tiempo el desarrollo acelerado de esta ofensiva normativa y sobre todo de financiación. La clave son los mecanismos de financiación, es lo que está en discusión y se va a ver en los próximos meses, si hay eurobonos o no hay eurobonos, ¿vale? Que es la madre del cordero del asunto, porque está bien subir los presupuestos nacionales, pero lo grueso del asunto está en la deuda mutualizada, si es que puede haberla o no, a nivel europeo. Estamos en ese momento y también estamos en el momento de tratar de levantar la voz frente a esto y de incidir frente a todo ello. Gracias, Pedro. Olga Rodríguez, periodista, la veis y escucháis en muchos medios. Últimamente en el diario.es se está publicando un montón de información sobre el doble discurso del gobierno con respecto a, entre otras cosas, el comercio de armas con Israel. Creo que va a introducir también ese tema, si no me equivoco, pero bueno, Olga, tú misma. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Bueno, rápidamente se han dicho ya muchas cosas. Estaba acordándome, creo que estabas tú también en una charla que tuvimos en 2022 para pensar la guerra y para pensar vías alternativas a la guerra, aquí mismo, en la que la activista Elena Maleno se preguntaba entonces qué está pasando y cómo hemos llegado hasta aquí para que personas que somos defensoras de los derechos humanos, ella hablaba de sí misma, ¿no? Que es una defensora de los derechos humanos y una activista de los derechos humanos, seamos tergiversadas, estigmatizadas o incluso criminalizadas porque advertimos de los peligros de la perpetuación de la guerra y de incluso las consecuencias de lo que es jalear las vías de la guerra o del rearme y ridiculizar la paz. Bien, 3 años después aquí estamos y aquí seguimos. Hablaba ahora con alguien en Gaza, ¿no? Y pensaba, cuando venía hacia acá, pensaba en el doble rasero de la Unión Europea y la verdad es que hay tantos lugares del mundo fuera de esta burbuja que es Europa, donde hay un montón de hombres y mujeres que incluso están en aldeas perdidas, que tienen un conocimiento medio de las dinámicas de la política internacional, del capitalismo extractivista, muy superior al europeo o a la europea media, ¿no? ¿Y por qué? Porque la geopolítica se escribe sobre su propia piel, sobre su propio cuerpo. Y aquí vemos espacios, ¿no?, de poder que están metidos en una burbuja en los que se han normalizado dinámicas. Es como cuando llegamos a un equipo de trabajo nuevo, ¿no? Y desde la mirada externa es muy fácil observar qué toxicidades hay, ¿no? Pero desde dentro es mucho más difícil, cuando llevas tiempo dentro, observar y darte cuenta de que se están normalizando y de que se han normalizado determinados discursos, ¿no?, como los que se han normalizado en Bruselas y en las sedes de tantos gobiernos y, por supuesto, industrias armamentísticas, etcétera, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, en muchos casos no es que no se den cuenta, ¿no? Son las élites, defienden sus intereses, pero en otros casos creo que debemos preguntarnos también si hay gente que esgrime, que tiene buena voluntad y que en el fondo no se da cuenta. ¿Y por qué estoy bajando a cuestiones tan sencillas? Porque como me dedico a la comunicación y al periodismo, me obsesionan las palabras y el relato, ¿no? Y creo que tenemos un reto por delante que es hablar, traduciendo y explicando y con pedagogía explicar cuáles son las consecuencias peligrosas del rearme y de las guerras, ¿no? Y de la normalización de los discursos
de las guerras. Acá en Europa, pues yo creo que tenemos esta mirada además tan neocolonial, ¿no?, en la que parece que no hay consecuencias de los actos, en la que parece que todo es un videojuego donde simplemente elegimos un muñequito de un color u otro, como si no tuviera ninguna importancia y como si detrás de eso no hubiera nada más. Se habla de la ingenuidad de las personas que están alertando del rearme, de la guerra, que defienden la cultura de paz, cuando no hay mayor ingenuidad que pensar que a través de una escalada y de un rearme y de la guerra se puede mejorar el mundo. La cuestión es que se compran armas, armamento, material militar, me da igual, porque un misil no llega a su destino si no hay una radio o un designador láser, ¿no? Se compra armamento, material de defensa para usarlo o para venderlo. Y eso es jugar con fuego en sí mismo y eso es una escalada, ¿no? Y eso es alimentar la industria de la represión, de la guerra, del control coercitivo que nos afecta a todos y a todas. Es tirar piedras contra nuestro propio tejado. Con ello además se posponen políticas sociales y se posponen los debates que deben ser abordados ya y que nos afectan a todos. Es más, con el discurso que normaliza el rearme, se sienta y se allana mucho más el marco para justificar retroceso de libertades, de derechos, que es el marco de la extrema derecha. Es el marco que facilita los argumentarios de la extrema derecha. Y estamos en esto. Yo he estado en muchas guerras, he visto también las posguerras, lo que se llama posguerras. En los lugares donde entran armas, esas armas luego no se evaporan, eso se convierte en un polvorín. ¿Qué pasa luego con ellas? ¿En manos de quién cae? Bueno, todas estas son cuestiones que creo que tenemos la obligación de ponerlas en el debate público y de explicarlos para que todo el mundo lo entienda. Aquí también podríamos luego debatir sobre qué tipos de programas educativos hay. ¿Están atravesados por cultura de derechos humanos y cultura de paz? Y en los medios de comunicación, ¿dónde está la cultura de derechos humanos y la cultura de paz en tantos, ¿no? El doble rasero de la Unión Europea, estamos viendo cómo dice un argumento, utiliza un argumento, por ejemplo, para Ucrania y otro muy diferente para Palestina, ¿no? Todo ello desactiva el argumento que apela a los valores europeos. ¿Cuáles son los valores europeos? ¿De qué Europa estamos hablando? ¿La Europa que externaliza fronteras para que la gente muera cada vez más lejos de nuestros territorios y de nuestras conciencias? ¿La que aplica políticas institucionales racistas? ¿La que emplea discursos deshumanizadores hasta el punto de hablar de la migración como amenaza híbrida sin darse cuenta cómo eso cala de una determinada manera en las sociedades y en la población? La Unión Europea está renunciando a erigirse como dique de contención frente al militarismo y frente al negocio de la guerra. Y estamos viendo cómo, con esto voy terminando, la impunidad que vemos que ejerce Israel, también con la complicidad de Europa, gobiernos europeos que continúan manteniendo relaciones comerciales, armamentísticas y diplomáticas con Israel y que no han adoptado ni una medida de presión, esa conquista de ese espacio de impunidad mayor para Israel nos afecta a todos y lo cambia todo. Porque esa Unión Europea, que tiene 27 integrantes firmantes del Estatuto de Roma, que por lo tanto tienen la obligación no solo de cumplir los dictámenes de la Corte Penal Internacional, sino también de esforzarse por garantizar que todos los socios lo cumplan, esa Unión Europea está permitiendo que esto ocurra, está mirando hacia otro lado, está manteniendo sus alianzas con Israel. Eso es allanar el campo para la mayor impunidad, para una mayor impunidad. ¿Y eso qué significa? Que hoy es Palestina y mañana puede ser cualquier otro. O sea, hay un antes y un después, hay una línea roja que se está marcando en estos momentos y de la que parece que no se puede hablar, porque parece que es que lo insensato es hablar y denunciar que no se hace lo suficiente. Parece que lo sensato es decir sí a todo y mirar hacia otro lado. Esto es lo que estamos viendo que hay en el discurso público. Termino con una idea más y ya lo dejo aquí. Bueno, se ha hablado, ¿no? Pero estamos en el marco de la OTAN, no podemos olvidar eso.
Y en el marco de la OTAN, el ministro Cuerpo fue a Washington, se reunió con su homólogo estadounidense, le pidió que aumentara el gasto militar y 6 días después Pedro Sánchez anunció que aumentaba el gasto militar. Eso es lo que está ocurriendo a día de hoy. En el marco de la OTAN se va a celebrar en junio la cumbre de la OTAN en La Haya, donde asistirán todos los socios europeos de la OTAN, que es la mayor parte de la Unión Europea, y en el marco de la OTAN Trump está pidiendo a Europa que aumente su gasto militar. Ha hablado incluso del 5%, Rutte habla de entre el 3 y el 3,5%, eso es lo que se va a plantear en la cumbre de La Haya. El secretario de Estado de Defensa estadounidense recientemente lo ha dicho en varias ocasiones. Están centrados en el Indo-Pacífico, quieren centrarse en China y eso supone delegar y externalizar las tareas, delegar en Europa. Y este señor lo dice así. Ha dicho, por ejemplo, una palabra textual, queremos centrarnos en China, tenemos que centrarnos en ello y por lo tanto ahora le toca a Europa, a los aliados europeos, hacerse cargo de ese frente. Bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias, Olga. En este tipo después de la primera ronda, parece sensato decir vamos a intentar trabajar con los temas que hemos sacado ya, pero no vamos a ser sensatos. Voy a introducir algunos más. Y a Tom, en primer lugar, le quería preguntar por esta idea del proteccionismo, cómo casa con las políticas belicistas de las que estamos hablando, ¿no? Porque venimos de unos meses o de un mes en el que hemos hablado mucho de aranceles y de un cambio total de paradigma económico, y en el que también se ha sacado aquí, están creciendo los discursos de la extrema derecha, muchas veces aupados por esta idea de proteccionismo y por cuestiones que además entroncan con esa lucha contra la globalización, digamos, de los movimientos antiglobalización, entroncan de maneras, si queréis, bastardas, pero que tienen que ver, ¿no? Bueno, pues la lucha contra la globalización de los mercados, etc. Esa es la pregunta. Intenta también, vamos a seguir manteniendo la regla, en este caso de los 3-4 minutos, si lo puedes sintetizar en esos 3-4 minutos, cómo proteccionismo y industria de la guerra están caminando en este momento, en paralelo, en discusión. Pues, si miramos a la guerra en Ucrania, estamos ante un escenario donde no es posible analizar esta guerra sin una confrontación interimperial entre Estados Unidos y China. Básicamente es una política de George Bush padre de resituar la política exterior y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico. Y entonces para eso necesita Estados Unidos que la Unión Europea despliegue mayor actividad militar imperialista en el frente euroasiática y sobre todo confrontarlo con Rusia, ¿no? No debemos olvidar que hubo tiempos no tan lejanos, 2000-2003, donde Putin no solo quería hacer parte de la OTAN, se lo pidió al Reino Unido en aquel momento, sino también donde había unas intenciones de incorporar en un espacio económico político euroasiático la Unión Europea a Rusia, ¿no? Y eso fue fomentado por diferentes intereses políticos en Europa, ¿no? Por supuesto, estos tiempos han acabado, entonces enfrentamiento y buscar el enemigo estratégico, tal como está formulado en las líneas estratégicas de von der Leyen para su segunda presidencia, los enemigos estratégicos son Rusia y China, ¿no? Han entrado a full a esa competición con China, aunque eso no es real, como hemos visto últimamente, donde se está peleando entre confrontarse con China geoestratégicamente, militarmente, o seguir aprovechando que han hecho el capital transnacional europeo con la globalización capitalista, la mano de obra barato, los recursos y también los mercados en la propia China, ¿no? Esa situación de confrontación interimperial también incorpora
elementos de conflictividad sobre los recursos naturales, ¿no? O sea, el tema de cambio climático, recursos energéticos, recursos minerales, también el aumento de estos límites al capitalismo, pues juegan un rol importante, ¿no? Por eso China va a tener en esa fase donde los imperios de Estados Unidos y de la Unión Europea van en detrimento, pues China seguramente tiene más papeletas para, digamos, fortalecerse en esta competitividad internacional, ¿no? El otro elemento es no reducir la globalización capitalista al tema de aranceles, porque nos han llevado, digamos, a esa mirada cuando la lucha contra el mal llamado libre comercio fue una pelea de la izquierda, ¿no? De los movimientos sociales, de la izquierda política, de los sindicatos a nivel mundial, ¿no? No debemos dejar esa crítica a la extrema derecha, ¿no? Es un error garrafal, también incluso de izquierdas institucionales, dejar esa crítica radical a las derechas y extremas derechas, porque no es así. Históricamente, digamos, incluso pues Rosa Luxemburgo, ¿no? O Clara Zetkin, digamos, del socialismo en Alemania, argumentaban muy bien que cuando se ponían aranceles de protección en aquel momento de lo que se venía de tiempos de entreguerras, siempre era en detrimento de la clase trabajadora. Nunca, digamos, favorecía a las clases trabajadoras. Entonces, cuando hablamos de aumento de aranceles, hablamos de detrimento de derechos laborales y también de aumento de costes de vida y siempre un aumento de beneficios del capital transnacional. No para todas las secciones de los capitales, pero vemos claramente que una parte de la oligarquía, digamos, financiera estadounidense se va a beneficiar, ¿no? Hago aquí un paréntesis. Todo el mundo gritaba, uy, se ha evaporado billones de dólares por los anuncios de los aranceles. No se han evaporado, simplemente los inversionistas lo han metido en otros mercados. Pero el capital financiero transnacional no está que su capital se evapora, simplemente lo ha llevado a otras acciones y en otros mercados donde era más lucrativo para ellos. Un último punto, ¿no? ¿Cuál es nuestra alternativa? Que lo fue de la izquierda desde hace muchas décadas, el control de capitales. Porque si llevamos la crítica a la globalización más allá de los acuerdos comerciales, de las cuestiones de aranceles, la estructura de cambio que hubo, y de ahí también esa importancia de vincular la lucha, la guerra comercial con lo que ha ocurrido en los años 80 y 90 en la Unión Europea, crear ese mercado único fue una cuestión mucho más allá de eliminar los aranceles entre los Estados miembros del mercado único. Se hablaba de cambios regulatorios. ¿A dónde quiere ir la segunda presidencia de von der Leyen? ¿Y por qué también queríamos hacer este acto? Para alertar a los movimientos sociales y sindicales en este país de que hay un proceso en marcha donde se quiere ir aún más, digamos, de incluir competencias de los Estados miembros de la Unión Europea hacia Bruselas, ¿no? Estamos hablando de impuestos, hablamos de derechos laborales, ese régimen 28 que propone Ursula von der Leyen en su segunda presidencia, justamente propone de que hay empresas europeas que pueden actuar en el mercado único, incluso empresas chinas y también empresas de Estados Unidos, no cumpliendo los derechos laborales o el tema de la fiscalidad de los Estados miembros, sino a ir a cuando hablan de mercados de los capitales, cuando hablan de ir a una mayor integración, como Ruth antes lo mencionaba, justamente va sobre eso, de que el mercado único sea lo más fácil para generar beneficios y los tratados sirven para eso, buscar los mayores beneficios para el capital transnacional, sea chino, estadounidense o europeo, ¿no? Y en ese sentido, vincular la lógica, digamos, de las guerras con las guerras comerciales no nos debe llevar a la cuestión de que de repente la izquierda defienda el tema del libre comercio, ¿no? Eso sería, digamos, absolutamente erróneo y lamentablemente muchos han entrado en esa trampa y yo recuerdo, digamos,
ya en la primera presidencia intentamos explicar, pero obviamente como izquierda no teníamos el altavoz que tiene, digamos, ciertos actores hoy en día, de que no hay que entrar, digamos, en esa situación frente a las medidas de guerra comercial de Trump. Defendemos de repente a la mercantilización y el libre mercado de la Unión Europea. Porque una de las cuestiones que yo creo que hay que subrayar siempre, las legislaciones y todas las estrategias de la Unión Europea tienen un guión que viene del capital transnacional. Sea el Tratado de Maastricht, sea ahora el rearme, o sea la brújula de la competitividad, o sea el último pacto sobre la industria europea, quien ha puesto, digamos, los primeros elementos políticos, jurídicos para todo esto, fue el capital transnacional. Tienen miles de abogados, economistas, lobistas, y está totalmente corrompido, ¿no?, el sistema de la Unión Europea, y totalmente permeabilizado. Ahora lo que simplemente vamos a ver es que esa participación sea todavía más flagrante y directa, ¿no? Como lo hemos visto después de la guerra de Ucrania, cuando de los cortes de gas fósil de la que hablaba Pedro, ¿cuál fue la reacción de la Unión Europea? Poner a los ejecutivos de las mayores empresas energéticas fósiles al mando de cómo va a diseñarse la política energética de la Unión Europea. Eso era la respuesta. Gracias. Raúl, le quería preguntar, perdonad que ahora voy a hacer un... Yo voy a seguir un poco con lo que él ha dicho. ¿Sí? Entonces no lo pregunto nada. Venga. Digo, por hilar, y así no damos esos saltos, pero luego meto, como me sé la pregunta, venga, perfecto. Pues meto algo. A ver, yo creo que un poco partiendo de la base de lo que planteaba ahora Tom, hay un hecho cierto y que es el principio de todo, y es que el neoliberalismo ha cumplido su función, ¿no? Ha conseguido, a través de la globalización neoliberal, que es que la Unión Europea, que nace como proyecto de subalternidad en relación con Estados Unidos y la Pax Americana, que es la que implanta esa globalización neoliberal, ha construido su propio mercado único. Entonces, aquí yo veo que esta idea subyacente del neoliberalismo ha cumplido su función con creces, y es complicado combatir contra eso. Y yo creo que es lo más difícil que tenemos por hacer. Entrando un poco en debate con algunos compañeros de mesa, creo que no es verdad que... O sea, yo creo que tenemos que empezar a olvidarnos de hacer referencias a una Europa que nunca ha existido. Europa nunca ha sido una gran hegemonía a nivel global, nunca ha sido un poder hegemónico, nunca ha sido esa gran potencia, más allá de, digamos, los imperios coloniales del siglo XIX, ¿no? La Unión Europea en sí misma, desde luego, nunca ha sido un poder global, porque siempre ha estado, ya digo, subalterna a las propuestas norteamericanas. Y debemos de ser conscientes de eso, porque si seguimos enunciando las virtudes de una Europa que no solamente es que no ha existido, que es de la que han emanado muchas de los grandes monstruos con los que ahora estamos peleando, que son el imperialismo, el racismo, el fascismo, que siguen ahí, que están volviendo, no vamos a poder nunca hacer un análisis crítico de cómo volvemos a estar en la misma posición que dejamos en los años 30, ¿no? Y decías al principio que se conmemoraba la declaración, los 75 años de la Declaración Schuman, Día de Europa. También es en los 80 años de la victoria contra el fascismo. Yo creo que eso también tenemos que reivindicarlo también como parte de estas conmemoraciones, porque una cosa lleva un poco a la otra, ¿no? La alianza de ese capital, de esas élites económicas y esas élites políticas, que tiene lugar 5 años más tarde, esa victoria contra el fascismo, lo que hace, ¿no?, dentro de esa Pax Americana que comentaba antes que se ha construido, bueno, pues básicamente nos ha llevado hasta el momento actual. Y la encrucijada ante la que nos pone Tom es bien fastidiada, en mi opinión, porque efectivamente yo no sé si yo no creo que el plan de Ursula von der Leyen sea avanzar hacia una Europa federal, ¿no? Es decir, en la cual las instituciones supranacionales
acojan más poder de los Estados-nación que conforman el marco europeo. Sí que quiere avanzar en la defensa de esa Europa económica, de ese mercado, de esa defensa del mercado único en la cual los grandes capitales transnacionales continúan ganando. Pero no me parece que se quiera avanzar, digamos, y eso es parte del problema, se quiera avanzar directamente hacia esa cooptación de competencias. Comentabais también que veremos a ver qué pasa con el tema de los eurobonos. Creo que era Pedro que lo mencionaba, ¿no? Merz ya ha dicho que no. Lo dice Merz, pero lo dijo Scholz antes. No quieren los alemanes esto, porque yo creo que una idea fuerza con la que tenemos que operar es que este plan va de rescatar a Alemania. La economía alemana y los alemanes quieren seguir siendo el motor. Y si no rescatamos a los alemanes, van a ser los franceses los que quieran ser rescatados. Y va de reforzar el eje franco-alemán. Y quizás en compañía de otros, y esos otros son quizás aún más peligrosos porque son Polonia, ¿no? Y el modelo de seguridad y defensa que ha aplicado Polonia durante el último año y medio es el modelo que se quería importar a la totalidad del marco de la Unión Europea. ¿Y cómo es ese modelo? El modelo es de incremento bestial del presupuesto en materia de seguridad y defensa, comprándoselo a los Estados Unidos digamos, no operando, digamos, en el marco de la industria, en este caso alemana, de hundir a la industria alemana. Y eso casa muy bien con las solicitudes que hace Donald Trump de compra de armas a la industria o al complejo militar norteamericano, ¿no? Por tanto, ya aquí estas dos ideas o tres ideas que he puesto sobre la mesa creo que también nos ayudan un poco a aclarar un poco lo que está. Y esto todo en un contexto geopolítico, y cierro, en el cual asistimos a un declive de la hegemonía norteamericana. Esto empieza porque está ese declive en marcha, y un aumento de la presencia y de la aparición de China como competidor de ese gran hegemón que era Estados Unidos hasta el momento. Europa aquí no pinta nada, y parte de nuestro eurocentrismo tiene que ver con que no nos damos cuenta de que no pintamos nada hace muchos años. Hay una cuestión que es casi un regalo para estas moderaciones, que es cuando hay interpelación directa. Proponía Pablo, al hilo de un artículo que escribí, está feo autocitarse, pero proponía en la pregunta que no ha leído, una pregunta al hilo de una frase que ponía en un artículo que saqué en El Salto en marzo, después del anuncio de von der Leyen del plan de rearme, ¿no? Que era algo así como que ahora mismo aquí no está en discusión el qué, sino el cómo, ¿no? Y creo que lo esencial sigue siendo así. Creo que lo esencial, el eje de seguridad, que es el eje que atraviesa toda la política europea desde la agenda estratégica publicada en julio pasado, hace un año, que atraviesa todo el mandato, estos 5 años de la Unión Europea, están vertebrados en torno a la idea de seguridad. No solo seguridad en términos militares y policiales clásicos, sino seguridad energética, seguridad de suministro, seguridad económica, ¿no? Es la idea que vertebra la agenda estratégica de la Unión Europea, es la idea que vertebra el informe Draghi, sacado en septiembre, que luego en la siguiente intervención hablamos un poco de él, porque es un poco, yo creo, el documento clave de todo el reposicionamiento, el intento de reposicionamiento de la Unión ahora mismo. Vinculada a la idea de seguridad está toda la idea de autonomía estratégica, que es una idea que se ha estado manejando durante mucho tiempo, desde hace muchos años, también por los principales partidos de la izquierda del Estado español, ¿no? Es una idea que tiene que ver con que si más OTAN, menos OTAN, más ejército europeo o menos ejército europeo, pero que en lo esencial no pone en cuestión un cierto despliegue de la militarización. Esto puede ser polémico, lo dejamos para el debate, pero yo creo que en los últimos años hemos visto cómo se ha ido desarrollando esto. Los diferentes gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos, que se dicen progresistas, no solo el último, sino también el anterior, han aumentado el gasto militar, ¿no? Todos ellos, ¿no? Entonces, creo que esta onda ya está instalada en buena parte de la izquierda política, social y sindical en el Estado español. Y por eso digo que no está tanto en cuestión el qué, sino el cómo, creo. Puede ser polémico, lo dejamos para el debate. Y en ese cómo, creo que no podemos analizar la fase que tenemos ahora encima con los ojos de la década de 2010, con los ojos de la década de la austeridad, ¿no? Creo que sería un error intentar trazar un paralelismo entre lo que pasó en la década pasada y lo que pasó en esta. Ahora es verdad que en buena medida
pienso yo, si queréis lo discutimos, creo que no van a volver esos programas de austeridad, esas super contrarreformas estructurales de la década de 2010. ¿Eso significa que no va a haber recortes? No, claro que va a haber recortes, ya los está viendo, los hay todos los años. En la reforma de las pensiones, en la reforma laboral, en metiendo, digamos, letra pequeña en cada una de las normas aprobadas, claro que está habiendo recortes puntuales, por supuesto, y devaluación salarial y aumento de las desigualdades. Pero macroplanes de reforma estructural de la austeridad, como cuando Zapatero volvió en 2010 de Bruselas con el PAC y un año después tuvo que salir por la puerta de atrás porque fue el 15M, porque eso era insostenible, pues creo que ellos también han aprendido. Creo que los gobiernos también han aprendido, los gobiernos europeos. El gobierno alemán, por ejemplo, que era el principal motor de la austeridad, acaba de anunciar un plan de 500.000 millones a 10 años a base de deuda, adicional a todo lo que estamos hablando, más allá del de rearme y todo eso. Un plan de medio billón de euros a 10 años para revitalizar su industria verde militar. Más los planes de rearme a nivel europeo, más los aumentos de los presupuestos nacionales, y todo ello, ¿cómo se va a hacer? Pues fundamentalmente en base a deuda. Puede ser mutualizada, puede ser nacional, puede ser creación de dinero, y luego ya veremos cómo se paga eso. Una parte se va a pagar en recortes, sí, y otra pues no se pagará, habrá deuda perpetua, habrá quitas, solo se pagarán los intereses, qué sé yo. De momento están dándole una patada para adelante al balón y ya lo jugarán después, ¿no? Pero ahora hay que quitarse el problema de que puedan darse estallidos sociales como se dieron en la década pasada, que pusieron del revés el panorama político a nivel europeo. España, Grecia, pues un montón de sitios, ¿no? Entonces, eso ahora mismo, pues digamos que los gobiernos tienen pánico a eso, y por eso están saliendo vía deuda del asunto. En la década de 2010 nos obligaron la Troika, Alemania, etcétera, los grandes poderes económicos financieros, a blindar en las constituciones el pago de la deuda, ¿no? El artículo 135 de la Constitución española, la Constitución alemana, todas ellas. Pues en Alemania ya la han cambiado, antes de tomar posesión el nuevo canciller y antes de que entrara el nuevo Parlamento, porque con el nuevo Parlamento no podían hacerlo. O sea, saltándose todas las normas básicas de los procedimientos democráticos, han vuelto a cambiar la norma para quitar ese techo de deuda, porque antes les interesaba, porque eran, digamos, la fuerza en Europa, el poder de mando para cobrar esa deuda, y ahora pues no están en esa posición. No tienen esa posición para cobrar la deuda ahora mismo. Alemania, la posición de España también ha cambiado. Bueno, los equilibrios geopolíticos en Europa han terminado, han cambiado. Termino. Europa nunca, como dice Ruth, es verdad, digamos que no ha jugado en la misma liga que Estados Unidos o que China en términos de hegemonía a nivel mundial, es claro. Pero sí que ha vivido, digamos, en la época de la globalización feliz, o en la Belle Époque del neoliberalismo, pues digamos ha tenido un papel que está claramente en declive, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estudiamos en el Lomal las multinacionales españolas, en América Latina han sido las primeras, digamos, el papel de Europa como poli bueno de la globalización, como globalización con cara amable, globalización con valores, con ciertos derechos, lo que sea, que es un poco el papel que ha jugado. En América Latina se veía muy bien, ¿no? Europa jugaba ese papel frente al imperialismo yanqui de toda la vida, ¿no? Una globalización con rostro amable y demás, eso es lo que digo que está en declive, ¿no? No porque se equipare a Estados Unidos, que a nivel mundial claramente que no lo es, ¿no? Y en ese hablar de Europa, termino con esta idea, por volver a comparar ahora desde los movimientos, digamos, desde las organizaciones políticas y sociales, por volver a comparar con la década anterior. Hace 10 años, o 15 años, la Unión Europea era el malo de la película, aquí, por así decirlo, ¿no? 15M, Unión Europea, banqueros, la Troika, el FMI, los hombres de negro, ¿no? Eran como el agente, digamos, el sujeto contra el que luchar. Ese proceso de identificar a la Unión Europea como actor central de la globalización, del capitalismo salvaje, casi que terminó, por así decirlo, con la derrota de Grecia en 2015, con la victoria en el referéndum, pero la derrota a nivel social de lo que fue el no griego al pago de la deuda en 2015, y de 2015 hasta casi diría que hoy ha habido un repliegue hacia lo nacional, un repliegue hacia lo local, del que tenemos que hacer también autocrítica, ¿no? Hemos abandonado en buena medida el plano europeo de las luchas, por así decirlo, ¿no? Ese internacionalismo que caracterizó buena parte de nuestras luchas hasta 2015, ¿no? Hasta el punto de que en 2024, en la campaña de las europeas, muchos partidos, también de la izquierda política, han llegado a decir que había que votar en las elecciones europeas porque el Europarlamento va a ser el dique frente a la extrema derecha.
Pero bueno, o sea, la Unión Europea no se ha movido de su posición, lo que pasa es que todo el marco se ha ido desplazando hacia la extrema derecha, pero no podemos pensar que la Unión Europea va a ser un dique de contención frente a la extrema derecha, ¿no? Es también responsable de nuestros males. Nada, dos anuncios. Va a ser muy difícil que hagamos segunda vuelta por hora y porque hay gente en el público que quiere hablar, pero vamos a intentar un poquito... Si después de la próxima intervención de Olga más o menos levantáis la mano, no para pedir la palabra directamente, no se os va a dar directamente, pero sí para saber cuánta gente más o menos contamos. Podemos ver cómo andamos de tiempos, ya os digo que mal. Y luego la otra, permitirme un poco más de introducción en este tema. Yo hace un año y pico llamé a Pere Ortega del Centre de l'As para preguntarle una cosa un poco específica, que es cuándo se había cruzado, si se había cruzado el momento en el que las Fuerzas Armadas Españolas, el ejército, había pasado a gastar más en armas que en sueldos, tanto de tropa como de bueno, pues el alto escalafón, ¿no? Porque ellos sabían, por las lecturas, etcétera, que claro, después de la guerra civil, el franquismo pues creó, digamos, un monstruo hipertrofiado de sueldos, de obligaciones, digamos, salariales con ese ejército, ¿no? Y me dijo que había sido ese año, creo que fue en 2024, la primera vez en la que el gasto en armas había superado a todo lo demás, ¿no? Hay formas de medirlo que pueden diferir, etcétera. No quiero entrar en debate sobre eso, no es el caso, pero para que sepamos cómo ha ido aumentando la industria armamentística y militar, también sobre todo gracias a las compras del Ministerio de Defensa, compras que en el mejor de los casos, esto siempre lo repito, se quedan para un desfile anual o en los hangares, en el mejor de los casos, repito, cuando salen es cuando ya sabemos los estragos que causan. Y esto lo traigo porque justo esta semana el mismo centro al que pertenece Pere Ortega, el Centre de l'As, publicaba un informe, Beneficio Colateral, que Olga ha glosado y ha seguido, digamos, después las consecuencias de ese informe para el diario.es, en el que se decía que las relaciones armamentísticas entre España e Israel han sido más abundantes y lucrativas que nunca desde octubre de 2023, ¿no? Esto yo creo que lo habéis leído en muchísimos medios, habéis leído las respuestas. Bueno, a Olga le quiero preguntar, porque como digo, lo ha seguido, cuál ha sido la respuesta del gobierno, y estábamos hablando de deuda, pero claro, es que ese dinero va a parar a alguien. El dinero que gastamos en las armas va a parar a alguien. ¿Quiénes son esas personas que ahora mismo se están lucrando de forma más abundante y más cuantiosa que nunca de un genocidio que está teniendo lugar en la otra orilla del Mediterráneo? ¿Quiénes son esas personas y por qué el gobierno está manteniendo este doble discurso? ¿Qué te han dicho? ¿Qué no te han dicho? Bueno, rápidamente, este nuevo informe del Centre de l'As es muy interesante, pero llevamos 19 meses viendo. Yo misma he sacado, y otros periodistas hemos descubierto, porque es muy... A ver, la adjudicación de contratos de compra de armamento a empresas israelíes o a sus filiales en España es pública. Vais a plataforma de contratación del Estado y lo veis. Claro, yo en 19 meses pues ya he aprendido a leer esos contratos. Entonces, cuando el otro día, el domingo de Resurrección, me dio por meterme, porque una vez a la semana mínimo me metía viendo a ver qué ocurría con ese contrato de adjudicación de compra de balas israelíes. Y porque habían dicho en octubre, cuando se descubrió que lo iban a paralizar, pero nunca habían adoptado ninguna medida, o sea, no se había iniciado un trámite administrativo. Por lo tanto, estábamos con la mosca tras la oreja y, bueno, pues me encontré en plena Semana Santa con que efectivamente se había formalizado la compra en Viernes Santo, ¿no? Y, bueno, pues lo publicamos. Esto lo publicó la cadena SER también. A lo largo de estos meses de atrás hemos visto también a veces cómo, combinando datos de varias bases de datos,
hemos podido comprobar que hay rutas de barcos que hacen tránsito y escala en España con armamento con destino final a Israel. Y este informe en concreto por el que me preguntas, que es del Centre de l'As, que lo han hecho 2 investigadores, bueno, pues se concreta un poco y resume lo que ha ocurrido en estos 19 meses, ¿no? ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno? Bueno, pues en comisión en el Congreso a Álvarez le preguntaron por las compras esta semana, creo que fue el martes, y él evitó contestar. Se centró en, dijo que España no vende y que no hay tránsitos, pero no quiso hablar de las compras. Evitó hacerlo porque, claro, si lo hubiera hecho, tenía 2 opciones, o mentir o contar que España compra y va a seguir comprando armamento a empresas israelíes o a sus filiales en España. Al día siguiente, en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez acusó al informe del Centre de l'As de ser impreciso, de tener imprecisiones, repeticiones e interpretaciones erróneas. Entonces le atribuyó que hablaba de las compras cuando el informe del Centre de l'As habla de exportaciones, perdón, de las ventas. No hablan de ventas, hablan de exportaciones, que es diferente. Ha habido exportaciones, ha habido exportaciones. Ha habido 88 envíos, aparecen en las aduanas israelíes, que por cierto hay contradicción entre los datos que aparecen oficiales que ofrece el gobierno español y los que ofrecen las instituciones israelíes, ¿no? Que esto es una cuestión interesante. Posiblemente se deba a que se han modificado categorías, ¿no? Por ejemplo, la categoría 93, que es de armas y municiones, para que aparezca en otra categoría, algún material militar. En definitiva, España ha exportado en estos 19 meses, desde el 7 de octubre de 2023, ha importado y ha habido tránsito. Ha habido también investigaciones que hemos publicado de organizaciones internacionales como el Movimiento de la Juventud Palestina o Progressive International, que tienen equipos de investigadores y de analistas expertos también, que han podido analizar pues estas rutas de tránsito. El Centre de l'As también identificó rutas de tránsito a través de los puertos no solo de Algeciras, sino de Barcelona y Valencia. Esto, claro, es una política comunicativa que va por un lado, pero los hechos van por otro. Ahí, evidentemente, no quieren perder a parte de sus sectores de la base electoral o potenciales electores, pero la realidad es otra. Es decir, a día de hoy, es más, es que parece que a día de hoy, yo hablo también de los circuitos periodísticos, ¿no? O sea, parece que a día de hoy lo insensato es contar los hechos y lo insensato es plantear que no se están adoptando medidas o tratar de analizar el comercio de armas con Israel, ¿no? Parece que eso es lo insensato. Y es que cuelan determinados espacios. Y parece que lo sensato es no entrar ahí. Claro, en pleno genocidio en curso, con un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, con masacres continuadas, tan solo desde el 18 de marzo, en 3 semanas, Naciones Unidas ha identificado 36 ataques en los que Israel en Gaza ha asesinado exclusivamente niños, niñas y mujeres. Y esto sigue pasando, ante la mirada de todos. Y no debemos entrar en qué deberían hacer nuestros gobiernos para intentar pararlo. Y no debemos subrayar que no hay, a día de hoy, medidas de presión reales, solo palabras, para poder pararlo. Y que el doble rasero está ahí. Hombre, lo mínimo que debemos pedir a nuestros gobiernos es que actúen, porque hay una cosa que se llama acción política, y ojo, el derecho internacional ha dado instrumentos y herramientas a los estados y a la política para que actúen, y no las están tomando. Y aquí debemos hablar de política, y también con el tema del rearme.